vamos a ver los fenómenos. De movimiento de cargas en conductores. Vamos a comenzar presentando el concepto de FEM, fuerza electromotriz, para luego ver el concepto de corriente eléctrica, ¿ves? El movimiento de cargas dentro de un conductor. Y vamos a concluir esta clase con una introducción a la ley de Ohm. En esta portada marco o muestro, mejor dicho, a los dos científicos más renombrados, ambos latinos, Alessandro Volta italiano, Ampère francés, que han hecho grandes contribuciones en este campo. Supongamos que tenemos dos placas conductoras cargadas, sabemos que a eso nosotros lo llamamos eh, capacitor o dispositivo con capacidad eléctrica. También sabemos que porque tienen una capacidad eléctrica entre estos dos cuerpos, es posible cargar un cuerpo a expensas del otro. Si eso ocurre, entonces tenemos estas dos placas conductoras con la distribución de carga homogénea entre sus placas. Por estar paralelas y por la simetría, esta distribución de cargas se conserva. Luego, en el interior de las placas aparece un campo eléctrico. Y este campo eléctrico, además, si nos alejamos de los bordes o si, por ejemplo, cumplimos que las áreas de las placas sean suficientemente mayores con respecto al cuadrado de la distancia que las separa, podemos garantizar que el campo eléctrico entonces es uniforme y que valdrá sigma sobre epsilon 0 si es que aquí hay aire o vacío. Bueno, ahora supongamos que insertamos en su interior un bloque de material conductor, simbolizado con este bloquecito rojo que está aquí. Conductor, sabemos que en tiempos menores a esta fracción, a 10 a la menos 12 de segundo, en tiempos menores, es un tiempo que para nosotros es difícil de imaginar, escapa a nuestra comprensión, a nuestra experiencia diaria. En tiempos menores, digo, entonces ocurre un reacomodamiento de cargas libres que existen dentro del conductor, tendientes a anular el campo eléctrico en su interior. Esa distribución, ese movimiento de cargas, simplemente ocurre porque los electrones libres que existen en el conductor se ven atraídos por la fuerza eléctrica que genera el campo eléctrico exterior. Seguramente aquí vamos a tener de este lado, sobre el lado izquierdo, vamos a observar una concentración de electrones, y esa concentración de electrones, que fueron los que finalmente se movieron, dejarán en su extremo opuesto un defecto de electrones, que es lo que aquí se marca como carga positiva. Ahora bien, podemos pensar que esta distribución interna de la carga libre dentro del conductor, marcada en rojo, puede considerarse como un campo eléctrico que se origina en el lado derecho del conductor y va hacia el lado izquierdo, de las cargas positivas a las cargas negativas. Y lo que también podemos aceptar rápidamente es que este campo, esta suerte de contracampo eléctrico que yo he llamado aquí E', va a ser igual y contrario a este campo E sub 0, coincidente con el de afuera, y finalmente entonces se van a balancear, y de la suma, el campo eléctrico neto dentro del conductor será cero. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hasta aquí? Sabemos que todo conductor en estado electrostático garantiza siempre que en su interior el campo eléctrico sea nulo, porque precisamente por el fenómeno de apantallamiento las cargas se reacomodan en tiempos brevísimos debido a fuerzas eléctricas, y eso logra este equilibrio. ¿Se ha movido carga en algún momento? Sí, finalmente vemos que hay un movimiento de cargas. Había electrones que normalmente estaban, digamos, en cualquier otro lugar, y ahora se observa una concentración de carga en ciertos lugares del conductor. Pero ocurre que ese movimiento de cargas duró una fracción de segundo, tiempos brevísimos. Entonces, la conclusión que nos tenemos que llevar hasta el momento es que por medios electrostáticos no es posible generar un movimiento de cargas
en forma continuada. Volvemos. El movimiento de carga se produjo, pero se produjo en fracciones eh, muy breves de tiempo. Y finalmente se alcanza el equilibrio en donde no hay ningún movimiento de cargas. De hecho, vale la pena aclarar, electrostática viene de eh, cargas fijas, cargas quietas. Entonces, surge la necesidad de estudiar si, o indagar sobre algún agente, algún fenómeno que pueda producir movimiento de cargas de forma permanente. Entonces, para eso vamos a continuar, vamos a presentarles el siguiente modelo hidráulico. Muy simple. Tenemos un reservorio de agua, una bomba que es capaz de llevar parte de este agua hasta una cierta altura y depositarla sobre un tanque. Es un elemento, es un ejemplo simple. En todos nuestros hogares eh, y demás edificios existe un dispositivo como este. Para que el agua, que originalmente está a una menor energía, sea llevada hacia una altura mayor, es necesario que un agente externo le entregue energía. Ese agente externo es lo que llamamos bomba, y esa bomba lo que va a hacer es llevar las moléculas de agua desde un cierto lugar hasta un cierto punto eh, de mayor altura. Para que eso ocurra, esta bomba tiene que generar una fuerza. ¿eh? Esa fuerza, como consecuencia, va a elevar las moléculas de agua hasta un cierto punto, y por lo general esta bomba va a poder generar esta fuerza sobre las moléculas para elevarlas hasta un cierto valor, y ese valor será el máximo que esta bomba pueda generar. Por eso podemos jugar con las palabras y decir que esta bomba constituye una fuerza elevadora máxima, o si nos quedamos con el comienzo de estas letras, formamos el acrónimo FEM, fuerza elevadora máxima. Efectivamente, esta bomba podrá elevar tanta agua como su capacidad se lo permita. Tratemos de imaginarlo ahora en nuestro campo, que es el campo de la electricidad. Bueno, imaginemos que tenemos un cierto conductor, no importa la forma, es este que está aquí arriba, y otro segundo conductor en algún otro lugar, este que está aquí abajo, e imaginemos que tenemos una suerte de bomba que, al igual que con el modelo hidráulico, esta bomba era capaz de llevar moléculas de agua desde un punto de menor energía a un punto a mayor energía. Ahora es capaz de hacer lo propio, pero con la carga eléctrica. Es decir, es capaz esta bomba de cargas de separar carga entre estos dos cuerpos. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, lo más simple que se nos puede ocurrir, vamos a ver en breve que no es esto lo que sucede. Lo más simple es pensar que esta bomba de cargas, al igual que como la bomba hidráulica llevaba moléculas desde un punto de menor energía a uno de mayor energía, ahora esta bomba de cargas es capaz de llevar carga positiva desde un punto de menor energía, digamos este cuerpo, y llevarla hacia un punto de mayor energía. Entonces, en consecuencia, comienza a acumularse carga positiva en este cuerpo, en desmedro de este cuerpo que la va perdiendo. Cada vez que una carga positiva abandona este cuerpo, se hace más negativo. Comienzan a aparecer esta carga negativa que está aquí marcada en rojo. Y esa carga positiva es llevada hacia un lugar donde se acumula, y es por eso que aparecen estas cargas positivas. A su vez, ahora este cuerpo está cargado positivamente y este otro cuerpo perdió carga positiva, es decir, se cargó negativamente. También podemos decir que este cuerpo, al estar cargado positivamente, tiene un cierto potencial, y como es un cuerpo conductor, todo él está a un solo potencial. Esto es un volumen equipotencial. Lo mismo se aplica para el cuerpo de abajo. Todo este cuerpo ahora tiene un potencial, pero ese potencial es negativo. Y ahora, entre estos dos cuerpos, lo que se puede ver o se puede imaginar son las líneas de fuerza, pues habrá campo eléctrico que nacerá en estas cargas positivas y terminará en estas cargas negativas. Y en consecuencia, ahora entre estos dos objetos, entre estos dos cuerpos conductores, existirá una diferencia de potencial que la vamos a definir arbitrariamente como la resta entre el potencial mayor menos el potencial menor.
Inicialmente les dije que este mecanismo se podía entender fácil si lo pensábamos en términos de carga positiva que se desplaza desde este cuerpo de aquí abajo hasta este cuerpo que está más arriba. En realidad lo que tenemos que ir pensando es que lo único que se puede mover en conductores es la carga eléctrica negativa. ¿Recuerdan? Se pueden mover los electrones libres que son aportados por cada uno de los átomos cuando forman el estado o estructura metálica. En rigor, lo que ocurre es que de este cuerpo, esta bomba de cargas va a extraer electrones y cada electrón que extraiga de este cuerpo va a generar una carga positiva, por decirlo así, o si quieren, un no electrón. ¿Mm? Si vamos a usar el modelo de la silla y la persona, pensando en la persona como un electrón y la silla como todo lo que queda del átomo, pues entonces esto es equivalente a pensar que una persona se levanta de su silla, ¿eh? Deja un agujero vacío, deja una no persona si quieren, y esa persona va hacia otra aula, hacia otro lugar y se acumula allí. Entonces, cada electrón ahora que abandona este cuerpo va generando un hueco, va generando digamos, un defecto de electricidad negativa. Y estos electrones ahora van llegando a este cuerpo y se van acumulando aquí. ¿Sí? ¿Cuál de los dos métodos pueden elegir? Bueno, es mucho más simple inicialmente entenderlo en términos de cargas positivas que van desde un punto a otro. Pero es importante que recordemos que en rigor lo que se desplazan entre conductores son los electrones. ¿Eh? Esos electrones ahora, desde donde son extraídos, van dejando este cuerpo más positivo respecto del otro. Hechas estas aclaraciones, entonces lo que nos resta decir es que este dispositivo, esta bomba de cargas, ahora será un dispositivo capaz de separar cargas, ¿eh? Generando una diferencia de potencial entre los cuerpos. ¿Eh? Es decir, que para que esta bomba de cargas genere este fenómeno eléctrico, vamos a necesitar que sea capaz de generar una fuerza de naturaleza eléctrica que haga mover cargas. Si lo traducimos, esto sería una fuerza electromotriz o, si quieren, una FEM. Y entonces ahora quedamos como emparentados con el modelo hidráulico, en donde ahora tenemos, por un lado, una bomba que en lugar de mover agua, moléculas de agua, lo que mueve son electrones y que como consecuencia lleva carga de un lado a otro, llevándolas hacia zonas de mayor energía y generando entonces así diferencias de potencial. A eso es a lo que nosotros denominamos FEM, o si quieren, bomba de cargas. El simbolito que se utiliza es este que está aquí, en donde vemos una placa delgada y más grande que simboliza el lado positivo de esta bomba de cargas y el otro extremo más pequeñito que simboliza el lado negativo. Lo que quiere simbolizar esto es que es una bomba que por este extremo eh, lleva cargas con mayor energía. De nuevo, es usual, es fácil pensar que la bomba de cargas eléctrica, la FEM, acarrea cargas positivas desde su borne negativo a través de sí misma hacia el borne positivo y que de este lado esas cargas tendrán más energía respecto de la que tenían cuando ingresaron. Pero no debemos perder de vista que en rigor lo que la bomba de cargas hace, lo que la FEM hace, es transportar electrones en sentido contrario. La definición que vamos a manejar de FEM es esta que ven aquí. La FEM es simplemente un dispositivo que ejerce un trabajo a una cierta carga. Es decir, cada carga que pasa por esta FEM es capaz de ganar una energía equivalente al trabajo que ella ha hecho. Esta FEM, nosotros la definimos usualmente con el nombre de epsilon, se mide en joules por coulombs y como ya sabemos, joules sobre coulombs se mide en volts. Así que la FEM se caracteriza o se parametriza por su capacidad para desarrollar trabajo por unidad de carga. Entonces, si ahora colocásemos esta bomba de cargas ya con su símbolo correspondiente, nuestro esquema eléctrico va a quedar como se muestra aquí. De nuevo, esta bomba de cargas es capaz de
llevar carga de un extremo a otro, entregándole una cierta energía. Vamos a complicarlo un poco más, lo que en nuestro caso sería abrir una canilla en nuestro modelo primigenio de la hidráulica. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Lo que ahora va a pasar es que la bomba lleva moléculas de agua desde un extremo de menor energía hacia otro de mayor energía, pero si uno abre un orificio en este tanque, el agua puede volver a su estado original, cayendo, se vuelve a concentrar en este sumidero, pero la bomba, si tiene algún sistema automático que permita censar esta altura de agua, es capaz entonces nuevamente de llevar esta agua nuevamente hacia su punto de mayor energía, con lo que se establece un circuito de circulación de agua en donde por un lado la bomba toma las moléculas de agua y las lleva a un lugar de mayor energía, agregándoles o ejerciendo trabajo sobre esas moléculas, y donde luego esas moléculas, más tarde o más temprano, pueden volver a su estado inicial. ¿Cómo será eso en nuestro modelo eh, eléctrico? Pues será equivalente a, por ejemplo, agregar un conductor, que es este que está aquí esquemáticamente. Por supuesto, este dibujo es bien genérico para no atarnos a ninguna geometría, pero la idea es esta. Tenemos ahora nuestra bomba de carga que está transportando carga de un lugar a otro, de un lugar de menor energía a una mayor energía. Allí esa carga antes se acumulaba, pero ahora, como existe este camino, esta suerte de canilla, si quieren, abierta, ahora esta carga puede volver a su estado inicial de energía circulando a través de este conductor. Entonces, ahora se establece una circulación de carga eléctrica. Y otra vez, si lo vamos a pensar en términos de carga positiva, la bomba, la FEM, lo que hace es tomar carga positiva desde un lugar de menor energía y llevarla hacia un lugar de mayor energía, un lugar de potencial positivo B sub más. Ahora, esa carga en algún momento encontrará su camino para, a través de este conductor, llegar al bloque inicialmente donde se encontraba de menor energía. ¿eh? Cada vez que una carga atraviesa el conductor desde un punto de mayor energía a uno de menor energía, la FEM será capaz de volver a transportar una nueva carga y así mantener esta diferencia de potencial constante. ¿Cómo ocurre en la realidad? En la realidad lo que ocurre es que la FEM arranca electrones de este cuerpo y los lleva hasta este cuerpo. Pero luego estos electrones en algún momento encontrarán su camino para poder llegar al cuerpo desde donde originalmente estaban. Pero lo que es importante que se vea ahora es que mediante este dispositivo se está generando un primer circuito de circulación de corriente eléctrica, en donde donde la electricidad, perdón, donde las cargas eléctricas son las que se desplazan a través de la acción de la FEM, de la bomba de cargas, y luego recuperan su estado inicial de energía a través de un camino de vuelta. Es importante que se vea que en este caso ahora, por primera vez, tenemos un campo eléctrico capaz de desplazar carga dentro de un conductor. Por primera vez tenemos un campo eléctrico que no es cero dentro de un conductor. Pero también tenemos que recordar que nos hemos alejado de la electrostática. Estamos ahora en casos en donde hay carga que se está desplazando, carga que se está moviendo. No tenemos carga fija. Entonces ya no estamos analizando las cosas desde el punto de vista electrostático. Es interesante en algunos libros, en la gran mayoría de los libros, está este otro símil, esta otra analogía más bien mecánica, en donde lo que vamos a ver es que si una persona toma esferas del piso, del estado de energía bajo, les entrega trabajo elevándolas hasta una repisa que evidentemente tiene que tener una cierta inclinación, esta persona hace las veces de FEM, entregando energía a estas bolitas y depositándolas sobre esta repisa. Esta repisa
eventualmente tendrá alguna pequeña inclinación, pero lo que es interesante en el modelo mecánico es que estas pelotitas al desplazarse por la repisa no pierden ni ganan energía, simplemente se desplazan, ¿eh? Bueno, es lo que ocurriría con las cargas que la FEM eleva a mayor potencial a través de todo este conductor que para nosotros sería un conductor ideal. Lo vamos presentando más adelante, vamos a decir más al respecto. Pero para nosotros dibujar una línea es dibujar un conductor ideal. Cuando estas pelotitas llegan al extremo derecho, imaginemos que caen dentro de un tubo que tiene algún material viscoso y entonces estas bolitas ahora van lentamente recuperando su energía inicial, devolviéndola al medio, generando calor aquí seguramente, y entonces de esa manera llegan a su estado inicial de energía. En el caso de nuestro modelo eléctrico, habrá algo que vamos a definir en breve que se llamará resistencia, pero imagínenlo como algo que se opone a la circulación de corriente y sin duda, luego van a poder regresar esas pelotitas, van a poder volver hacia los pies de esta persona que nuevamente las va a tomar del suelo y las va a elevar otra vez y así se va a establecer una circulación permanente, donde de este lado las pelotitas ganan energía y de este lado pierden energía bajo la forma de calor. Bueno, esto mismo ocurre en un circuito eléctrico. En algún lugar hay un agente, la FEM, que es el que les entrega energía a los portadores, a la carga eléctrica, y esa carga eléctrica ahora es capaz de circular y en algún lugar eventualmente entregar esa energía bajo la forma de calor y volver nuevamente a establecer un ciclo de circulación. ¿Qué tenemos hasta aquí? Bueno, por un lado, que nuestra fuerza electromotriz, nuestra FEM, es un dispositivo capaz de desplazar carga desde un lugar de menor energía a uno de mayor energía, consecuentemente entregándole un trabajo. Es decir, es capaz de desarrollar un cierto trabajo por unidad de carga. A su vez, una FEM garantiza que haya una diferencia de potencial constante, porque recordemos, es una bomba, es un mecanismo que es capaz de generar una separación máxima de carga, estableciendo una diferencia de potencial máxima. Es interesante, vamos a volver sobre este tema, pero aunque este fenómeno involucra un movimiento de cargas, sigue siendo un fenómeno estático. Suelo poner un ejemplo cuando estamos en clase, lo llamamos el ejemplo del pasillo. Ustedes imaginen que están sentados en un aula y están mirando hacia un pasillo. Y en ese pasillo hay personas, digamos, una persona por segundo que va caminando, siempre una persona por segundo. Si ustedes van mirando hacia ese pasillo cada un segundo, corren el riesgo de pensar que hay siempre una persona de pie parada enfrente a ustedes, ¿sí? En realidad lo que está pasando es que hay una circulación de personas permanente y en forma rítmica y ustedes están midiendo el sistema también con esa misma tasa. Entonces, aunque el fenómeno involucra un movimiento de cargas, es un fenómeno estático. También es importante que veamos, que lo dijimos hace unos minutitos, pero se vuelve a repetir, que ahora dentro de los conductores puede existir un movimiento de cargas en forma continua. Las FEMS generan un tipo especial de campo que existe dentro del conductor capaz de mover carga. Esos campos, los campos que generan las FEMS, son de naturaleza no conservativos. Entonces, para enfatizar eso, para enfatizar estas últimas dos ideas, es que a estos campos, los campos propios de las fuerzas electromotrices, se los suele llamar campos motrices. Se les agrega este subíndice M para no confundirlos con los campos electrostáticos. Son campos capaces de mover carga. En resumen, campo eléctrico puede ser de naturaleza electrostática, originado en una distribución de cargas fijas. Este campo eléctrico es de naturaleza conservativo, pero también puede haber ahora, estamos viendo, dispositivos capaces de generar campos eléctricos no conservativos capaces de mover carga. Entonces, si recurrimos a la definición de campo conservativo o no conservativo, recordemos, todo campo
que a través de un cierto camino cerrado genera trabajo nulo, es un campo conservativo, ¿sí? En el caso de estos campos motrices de las fuerzas electromotrices, de los dispositivos capaces de mover carga, son no conservativos porque precisamente no generan una circulación nula de su campo. ¿Sí? Entonces, podemos ver una definición un poco más compleja de lo que es una FEM. Dijimos hace un par de feminas atrás que la FEM era o se podía medir como un cociente entre el trabajo que le entrega una carga sobre precisamente esa carga. Bueno, ahora también podemos incluir esta definición según la cual la FEM es el, la integral de camino cerrada a través de un campo eléctrico motriz y entonces este valor eventualmente no será cero. Ese es el criterio que uno elige o que uno acepta para entender que los campos propios de las FEMS son de naturaleza no conservativos. O en otras palabras, si quieren, tenemos el esquema de circulación simple, básico, en donde de nuevo tenemos la FEM, que es capaz de generar este desplazamiento de cargas, el conductor, que genera el camino de regreso, y vemos que en general ahora podemos concluir que tenemos campos eléctricos de naturaleza, los campos eléctricos propios de la distribución de carga fija, estos que están aquí marcados, los campos eléctricos electrostáticos conservativos, pero luego tenemos los campos eléctricos motrices, que son los capaces de empujar la carga dentro de los conductores. Entonces, en general, podemos pensar que un campo eléctrico en un determinado lugar del espacio será la suma vectorial de estos dos tipos de campos. Si ahora nosotros queremos establecer un camino arbitrario, por ejemplo, este que está aquí en naranja, de paso hacemos coincidir un camino que pase por la FEM, que pase por parte del conductor de mayor potencial, que pase por el conductor que los une y que pase siguiendo, cerrando el camino por el resto del conductor. Y si ahora nosotros queremos calcular la integral del campo eléctrico total a lo largo de todo este camino, que está aquí en color naranja, lo que tenemos es simplemente que es una integral de camino cerrada. Esa integral de camino cerrada es equivalente a ser dos integrales, una relativa al campo eléctrico conservativo y la otra relativo al campo eventualmente no conservativo. Y como es una integral cerrada, una integral que eh, parte del mismo punto al cual luego se llega, vemos que toda la componente electrostática en nuestro camino cerrado dará cero. Y el resto, evidentemente, será lo que tenga que ver con la parte no conservativa, que tiene que coincidir con justamente el valor de diferencia de potencial máxima que es capaz de generar esta bomba de cargas, esta FEM. Entonces, FEM es un dispositivo capaz de entregar un trabajo por unidad de carga, pero también podemos considerarlo como el valor de la integral de camino cerrado a través de un cierto camino del campo motriz propio de la FEM. Esas son las dos posibles definiciones que vamos a manejar. Ya le hemos mencionado varias veces, pero bueno, nuevamente, desde el momento que presentamos el modelo hidráulico estuvo la idea de caudal, de flujo de algo, ¿sí? En este caso estamos hablando de flujo de cargas, caudal de cargas, es una circulación de cargas. Una FEM que es capaz de tomar carga de algún lugar, entregarle un trabajo, como consecuencia llevarlos a una zona de mayor potencial y luego esas cargas buscan su camino para regresar al punto de menor energía. Y se establece ahora entonces una circulación, un caudal de cargas. ¿eh? Ese caudal de cargas se puede parametrizar, al igual que como uno ha entendido lo que es el caudal en un problema de hidráulica. ¿sí? La definición que estamos poniendo en este momento es la definición de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica entonces es una cierta cantidad de carga por unidad de tiempo. Se mide en coulombs por segundo y al coulomb por segundo se le asignó una unidad en honor al físico francés André-Marie Ampère, y la corriente entonces se mide en amperes, ¿sí? O en amperes. Si tomamos
por ejemplo, por simplicidad, un pedacito de este conductor, y suponemos que eh, es lógico y es fácil pensarlo eso, por más que en la vida real un conductor pueda tener cualquier forma, si nosotros vemos o tomamos un pedacito muy pequeñito diferencial, lo podemos asimilar fácilmente a un cilindro, y si ahora ampliamos esa zona que está allí marcada en rojo, vemos entonces que ese pequeño pedacito de conductor tendrá una cierta sección y vamos a otorgarle un cierto largo. Ese cierto largo vamos a establecerlo de la siguiente forma. Supongamos que seguimos a alguno de estos portadores que se está desplazando desde que entra hasta que sale de este recinto. Si estos portadores se mueven todos con una cierta v sub d, velocidad de deriva, que es una velocidad propia de los portadores y que tiene que ver con, entre otras cosas, la temperatura a la que se encuentra este material. Si seguimos entonces a alguno de estos portadores desde que ingresa a esta sección, a este volumen elemental y hasta que sale, en el producto de esta velocidad por el tiempo que le tome recorrerlo, podremos deducir cuánto vale esta dimensión. Entonces, eh, yo lo que quiero es saber cuánta carga está atravesando este volumen elemental. Entonces podemos basarnos en el parámetro n. Acuérdense, el parámetro n es el número de portadores por unidad de volumen. No especifica qué, por eso se miden en unidades inversas de volumen. Pero lo cierto es que si yo sé este dato, que este dato se conoce, el número n de portadores por volumen, yo lo multiplico por el valor de cada uno de los portadores. En este caso será el valor más pequeño, que es el valor de un electrón, o si no queremos trabajar con un electrón, será el valor de la carga eléctrica del electrón con signo cambiado, pero no importa. N por Q ahora va a representar el número de cargas por unidad de volumen que hay disponibles en este volumen elemental. Si yo ahora esto lo multiplico por el volumen elemental, por este volumen elemental, tendré la cantidad de cargas disponibles en todo este espacio. Para eso, lo que proponemos es que el volumen elemental sea calculado como el área transversal del conductor por esta dimensión que decíamos antes de sub L. Pero de sub L entonces será la velocidad de deriva por el tiempo que le tome a cada uno de estos portadores a atravesar el volumen elemental. Entonces, directamente al producto NQ lo afectamos por ese volumen diferencial, que será el área por B sub D por diferencial de T, que será D sub L. Entonces, esta cantidad, así como está deducida, es en realidad toda la carga que existe en el volumen elemental, ¿sí? Entonces ahora, si pasamos diferencial de tiempo al otro miembro, lo que vamos a encontrar es de nuevo la definición de corriente, diferencial de carga respecto de diferencial de tiempo, es decir, carga por unidad de tiempo es igual a n, que es el número de portadores, por la carga de cada uno de estos portadores, por el área transversal del conductor, o sea, es un parámetro estrictamente geométrico, por la velocidad de deriva de estos portadores. La velocidad de deriva de estos portadores es un dato que también se puede averiguar. Pero lo interesante de esto es que es una segunda definición de corriente, no ya basada en un concepto abstracto, sino ya bien ligada a propiedades del conductor en cuestión. Queda para que ustedes luego se convenzan de que el producto NQ por área transversal por velocidad de deriva da en amperes, es decir, da en coulombs por segundo. Bueno, ahora llega el momento de hacer algunos ejemplos. Consideremos un bloquecito de cobre en el que haya un mol de átomos de cobre. 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre en esta disposición elemental. Sabemos que el cobre tiene una densidad de 8,93 gramos por centímetro cúbico. Sabemos que si todo este volumen tiene un mol de átomos de cobre, entonces la masa de todo este cubito o de todo este volumen será 63,5 gramos. Esos son todos datos que se pueden obtener de la tabla periódica. Entonces, resultaría fácil entender que el número n, el número de portadores por unidad de volumen,
será la densidad afectada por esta masa molar por el número de Avogadro, n sub a, 6,02 por 10 a la 23. Si hacemos las cuentas, nos va a dar que el número n para un mol de átomos de cobre es de 8,5 por 10 a la 22 portadores por unidad de volumen. Que podamos tomar conciencia de la cantidad de portadores que hay en los conductores. Fíjense, tan siquiera un mol de átomos de cobre con esta enorme cantidad de portadores a disposición. Y lo que podemos hacer a continuación es afectar a este número n, el número de portadores por unidad de volumen, por el valor de la carga de cada uno de estos portadores, que no es otra más que la carga del electrón, la mínima carga eléctrica que se puede concebir. Lógicamente, por más que la carga del electrón sea muy pequeña, el número de portadores por unidad de volumen es tan grande que vemos que en tan solo un mol de átomos de cobre, un cubito de apenas un poco más de 60 gramos, tenemos toda esta cantidad de carga a disposición. Segundo ejemplo. ¿Qué es esta velocidad de deriva, este V sub D, al que hacíamos mención cuando definimos la corriente que nos llevó, a esta expresión? Bueno, supongamos que yo pudiera tener un conductor cilíndrico lo suficientemente largo, con una sección de 1 milímetro, o sea que ven que esta sección es muy pequeña comparada con su largo, ¿sí? Y a través del cual ahora hay un flujo de cargas igual a 10 amperes, o sea, 10 coulombs por segundo. Bueno, si esto está fabricado de cobre, sabemos que hay esta cantidad de electrones a disposición por centímetro cúbico y tenemos nuestra definición según la cual la corriente de 10 amperes es igual a la variación de carga por unidad de tiempo, pero también es igual al número de portadores del material por transversal por la velocidad de deriva. Esta es la ecuación que dedujimos hace unos momentos. Bueno, pero de esta ecuación es posible despejar la velocidad de deriva. La velocidad de deriva va a quedar como el cociente entre la corriente que atraviesa este conductor sobre el producto de el número de portadores por unidad de volumen por el valor de la carga de cada uno de esos portadores por el área de la sección transversal. Si reemplazamos todos estos valores a partir de todos estos datos, tenemos los 10 coulombs por segundo, los 10 amperes que atraviesan este conductor. Recuerden, esto es como si fuese, es muy parecido el concepto al flujo de agua a través de una cañería, dividido entonces el valor de la carga de los portadores por el número de la densidad de portadores por unidad de volumen por entonces la sección correspondiente a un cable con esta simetría con 1 milímetro de diámetro. Cuando hacemos esta cuenta, llegamos a la asombrosa conclusión de que la velocidad de deriva de los portadores a lo largo de un conductor es extremadamente baja, fíjense, 0.09 centímetros por segundo, es un poquito menor, una décima. Es interesante, si bien vamos a volver sobre este tema en lo que siga, que veamos que aunque los portadores se mueven a velocidades realmente grandes dentro del conductor, este término de la velocidad de deriva tiene mucha importancia tecnológica porque nos marca la velocidad real con la que se desplazan dentro de los conductores. Vale decir que, por ejemplo, cuando uno enciende una luz en sus casas, presiona el interruptor, los electrones van fluyendo por los cables con estas velocidades de deriva. Por eso el nombre de deriva. ¿Cómo se explica entonces que una luz se enciende inmediatamente cuando uno presiona un interruptor? Bueno, pues pensemos que esto fuese un tubo lleno de bolitas y cuando uno mueve una bolita aquí y empuja una bolita dentro de este tubo, produce un pequeño movimiento que se va traduciendo en empuje de una bolita a la otra y a la otra y a la otra y entonces
cuando lo queremos considerar en forma global, en el momento que yo impulsé una bolita aquí adentro, salió una por aquí, por continuidad. Bueno, esto es lo que ocurre de un modo analógico con la conducción. Desde el momento que uno cierra un camino, presiona un interruptor, los electrones comienzan a fluir con velocidades de este orden. Pero en rigor, el fenómeno se propaga instantáneamente. Bien, para finalizar entonces los contenidos de esta clase, vamos a dar una introducción a la ley de Ohm. Para eso, consideremos ese circuito elemental en donde tenemos el agente externo, la FEM, la bomba de portadores, la bomba de cargas, que impulsa ya sean cargas positivas en este sentido o bien cargas negativas, electrones, que sabemos que es lo que realmente sucede en el sentido contrario. Pero bueno, al margen de eso, esta es la bomba de electrones, esta es la que genera un movimiento de cargas llevándolos desde una zona de bajo potencial a una zona de potencial mayor. Y en este sentido, como este es un circuito cerrado, aquí tenemos un elemento que sería un conductor real, un conductor que tiene una cierta resistividad, ahora lo vamos a definir un poquito mejor, que tiene una cierta sección transversal y unas ciertas dimensiones. El resto son tramos ideales, lo que llamamos cables ideales, en los que no hay pérdidas, y la FEM entonces impulsa cargas en este sentido. Entonces esta zona es una zona de mayor potencial, esta es una zona de menor potencial, y esta zona es una zona de, este pedacito es un bloque de material conductor real. Entonces, para resumir, podemos decir que la FEM genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la resta del potencial positivo respecto del negativo, que coincide con el valor de FEM, por lo que dijimos antes. Recuerden, estos puntos de aquí son puntos en donde no se gana ni se pierde potencial, al igual que aquí. Por lo tanto, el punto este que está aquí está al mismo potencial que este que está aquí, al igual que este punto de aquí y este de aquí. Tenemos también ese valor de resistividad. Esto es un parámetro que se conoce de todos los materiales, que es el que mide cómo se opone por su constitución atómica y por cómo se forma el sólido, cómo se opone al paso de la corriente. Ese valor se llama, se lo conoce con el nombre de resistividad eléctrica y se mide en unas unidades que por el momento permanecen ocultas a nosotros, pero son unidades que se miden por unidad de distancia. Luego se define también, esto es por una cuestión de cultura general, se define a la conductividad eléctrica como la inversa de la resistividad, esto es, si la resistividad mide cómo el material se opone a la circulación de los portadores, la conductividad medirá cuán eficiente es esa circulación. Entonces, un valor bajo de resistividad equivaldrá a un valor alto de conductividad. La conductividad, bueno, se mide en Siemens por metro, esta letra S mayúscula, viene de Siemens. Y bueno, hechas estas aclaraciones, no queda más que introducir la definición de resistencia. La resistencia eléctrica de un determinado material tiene que ver con la resistividad del material con el cual está hecha esa resistencia, tiene que ver con las dimensiones, esto es con la longitud del dispositivo, y tiene que ver inversamente proporcional con la sección transversal del mismo. Entonces, fijémonos, este parámetro que se especifica en esta letra omega mayúscula por unidad de metro y afectado por el largo y el área, que esto tiene evidentemente unidades de inversa de distancia, inversa de metro. Por lo tanto, en rigor lo que ocurre es que la resistencia eléctrica se mide en ohms. Este símbolo omega mayúscula tiene que ver con la resistencia eléctrica, se denomina ohm en honor al científico alemán que hizo los aportes. Y el producto de la resistividad, entonces, que se mide en ohms por metro, por el largo sobre la sección del material, entonces es la resistividad eléctrica. Con estas aclaraciones hechas, entonces presentamos la definición de resistencia eléctrica, que, como se puede ver, tiene que ver con la resistividad del material con la que se construyó y es directamente proporcional al largo
e inversamente proporcional a la sección transversal de este material. ¿Qué diferencia hay entonces entre la resistividad eléctrica que está aquí y la definición de resistencia? Bueno, la resistencia eléctrica tiene en cuenta la resistividad del material, pero tiene en cuenta también factores geométricos como son el largo y la sección del material. Mientras que la resistividad es un parámetro del medio que prescinde de información de forma, ¿eh? Es independiente de ello. Por eso la resistividad se mide en realidad en esta unidad, que es la unidad que se le asigna a la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohms. Esta letra omega mayúscula simboliza a la cantidad ohm, u ohmio si estamos hablando ya en términos más latinos. La resistencia eléctrica entonces es algo propio de un material ya construido con su forma y todo. La resistividad eléctrica es un parámetro de la sustancia con la que se fabrica un determinado conductor. Entonces, si definimos ahora a la resistencia como una característica de este material, ahora entonces estamos en condiciones de enunciar la ley de Ohm, según la cual toda vez que una corriente atraviesa una cierta resistencia, genera entre sus extremos una diferencia de potencial V más menos V menos. Eso en forma de ecuación es esta simple expresión, según la cual delta V es igual a I por R, es lo que se conoce como la ley de Ohm. Es una ley experimental, es decir, es una ley que simplemente se estudia y se, conoce a través de la experimentación, no se deduce de leyes previas. Es muy simple, pero sin embargo es muy poderosa. Esto genera o marca la dependencia que hay en cualquier elemento de tipo resistivo entre la corriente que lo atraviesa y la diferencia de potencial que aparece entre sus extremos. Si recordamos el esquema original del comienzo de la clase, en donde teníamos dos conductores sin forma, a los cuales una FEM los cargaba uno a expensas del otro, y luego conectábamos un conductor, por el cual circulaba una cierta corriente y se establecía un circuito de corriente cerrada. Ahora, esquemáticamente, gracias a lo que hemos resumido, se puede representar como esto que vemos aquí. Esto sería la representación esquemática de la figura de la derecha. Son equivalencias, donde vemos el agente externo que genera el trabajo por unidad de carga. Como consecuencia, las cargas pasan de un nivel de menor potencial a uno de mayor potencial. Toda esta zona de aquí sería el conductor que antes no tenía ninguna forma, que está todo situado a un potencial V sub más. Esto que está aquí es el símbolo que nosotros le damos a la resistencia eléctrica, que tiene esta formita de zigzag para recordarnos que es una zona del espacio donde se genera una oposición, una dificultad a la circulación de la carga, y toda esta parte de aquí que sería el conductor de potencial menor, V sub menos. Entonces, lo que está simbolizando esto esquemáticamente es que hay un agente externo que toma cargas de un nivel bajo de potencial, lo lleva a un nivel mayor de potencial, esas cargas luego encuentran su camino de regreso a la zona de menor potencial, o sea, a su nivel anterior de energía. Para eso lo que hacen es devolver esa energía que la FEM les dotó, la devuelven al medio bajo la forma de calor, porque hay que decirlo, la resistencia eléctrica supone choques y calentamiento dentro de los conductores. Y finalmente el camino de regreso, de donde nuevamente la FEM los vuelve a tomar estas cargas, les vuelve a entregar una cierta energía y el ciclo se continúa mientras este factor funcione. Esto que antes veíamos en forma simbólica y que también habíamos analizado previamente con el modelo de la bomba de agua, es realmente el centro de esta clase, en donde nosotros lo que ahora tenemos que recordar es que si bien todo esto se basa o está descansando sobre el concepto de un movimiento de cargas, esas cargas se mueven debido al campo no conservativo que induce la FEM, la gente que agrega o que invierte energía en este sistema, pero que sin embargo terminamos definiendo un valor que es el de la corriente eléctrica, que como tal es estático. Es decir, si esta FEM siempre tiene el mismo valor y nada de lo que está por aquí cambia, esta corriente siempre tiene el mismo valor. Por eso a esta corriente se la suele llamar corriente continua, corriente eléctrica continua, que aunque sea un valor continuo,
y constante, en realidad encierra debajo un movimiento de cargas. Y para terminar, veamos de nuevo este circuito, y podemos plantear lo siguiente, que es otra de las formas en donde vamos a usarlo más prácticamente. Si yo a una determinada resistencia la conecto a través de cables ideales a una de estas FEMs son las pilas, las baterías, todos esos elementos, sabemos ahora, o podemos estimar, qué corriente va a circular a través de este circuito si aplicamos la ley de Ohm de esta manera. Sabemos que la diferencia de potencial entre estos dos bornes, delta V, va a ser igual a la corriente que va a circular a través de ella. Como esta resistencia ahora tiene un cierto valor, entonces este delta V tiene que ser igual al producto de la corriente por la resistencia. Por lo tanto, entonces, la corriente será el cociente de la diferencia de potencial sobre el elemento que llamamos resistencia sobre su valor de resistencia. Este delta V, recordemos, coincide con el valor de la FEM, porque B más menos B menos, en realidad, si lo queremos ver desde este punto de vista, es el salto de potencial que hay desde este punto hasta este punto. Recordemos, esto que está aquí es una zona de equipotencialidad, lo mismo que esta parte que está aquí. Por lo tanto, hablar de delta V en este circuito elemental es lo mismo que hablar de FEM aplicada al circuito. Bueno, en lo sucesivo vamos a analizar circuitos eléctricos más complejos, vamos a ver las leyes que gobiernan los circuitos y vamos a hablar de potencia y energía.